distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana, reunidos hoy en esta conferencia y sobre todo en una época bastante difícil y complicada que estamos viviendo los colombianos. Hoy tenemos una conferencia que es la continuación de la primera parte que nos hizo el muy ilustre doctor Oscar Monroy Vega sobre Simón Bolívar y el canal interoceánico en la parte segunda. El doctor Monroy es un muy distinguido zootecnista, odontólogo, posgrado en gerencia de salud, posgrado en antropología forense, Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, posgrado en sistemas de garantía de calidad y auditoría de servicio de salud, maestría en administración, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, cursos varios en formación docente y formación curricular y seminario. Experiencia en el INCORA, en el ICER, secretario de Salud de Cundío, secretario de Salud de Cundinamarca, y en la construcción del puesto de salud de Nilo, Cundinamarca. Es miembro de las asociaciones de ANALSO, de ASDOAS, de FUDUN, de la Academia Santanderista de Colombia, y es un miembro muy, muy importante y directo de la Sociedad Bolivariana de Colombia, que nos honra siempre con sus conferencias y sobre todo con su admirable consejo. De manera que frente a un tema tan interesante como el que va a tratar y de terminar, lo invito al doctor Monroy para que inicie su conferencia. Adelante. Pero tienes que quitarla ya. Muchas gracias, doctor Miguel Santamaría. Iniciamos entonces nuestra conferencia. Sí, señor. El estudio que ha tenido el Canal de Panamá, queridos miembros de la Academia Bolivariana de Colombia, esta tarde vamos a tratar el tema de Simón Bolívar y el Canal Interoceánico, parte 2. En el siglo XIX se comenzó la construcción del Canal de Panamá por parte de los franceses, y la construcción del canal francés se inició obviamente con todos los trámites que habría que tener entre la República de Colombia y los franceses interesados en esto. Siguiente. Es así como Tomás Cipriano de Mosquera, en enero de 1868, de su puño y letra escribió el contrato entre el gobierno de Colombia y el señor Eustacio de la Torre, en representación de Henry Dewsbury y otros, para la construcción de un canal entre el Golfo de San Miguel y en algún lugar de la costa caribe, entre el Cabo Tiburón y las Bocas del Atrato, contrato que no fue aprobado. Aquí se utiliza la palabra improbado por la ley 27 de junio de 1868. Siguiente. La construcción del canal francés en 1876. Han pasado 8 años. La Sociedad Geográfica de París organizó un comité que promoviera la cooperación internacional para realizar estudios que llenaran vacíos sobre el conocimiento geográfico del área de América Central, con miras a construir un canal
interoceánico. Siguiente. Es así como Fernando de Lesseps, diplomático, quien había construido el canal de Suez, se interesó, y el comité, una compañía limitada, la Société Civile Internationale du Canal Interoceánico de Darien, era presidida por Ferdinand de Lesseps. Al teniente de la Armada francesa, Lucien N.V. Vis, nieto de Lucien Bonaparte, se le asignó la exploración del Istmo. Armand Reclus, también teniente naval, fue su jefe asistente. Es decir, sobre el terreno se comenzó a ver la exploración de este canal. Luego de explorar varias rutas en las regiones del Darién y Atrato, Vis volvió a París en abril de 1877. Sin embargo, de Lesseps rechazó todos sus planos porque incluían la construcción de túneles y esclusas. En la mente de Lesseps, él tenía el canal de Suez que era a nivel, y este informe no lo satisfizo. Durante una segunda visita de exploración en el Istmo, que se inició el 6 de diciembre de 1877, Vis exploró dos rutas en Panamá, la ruta de San Blas y la ruta desde Bahía Limón a la ciudad de Panamá, que es la actual ruta del canal. Siguiente. En el mapa se aprecian los puntos geográficos estudiados y recomendados. Siguiente. La selección. De seleccionar esta última que pasara por la capital, Panamá, su plan era construir el canal a nivel del mar. La ruta correría casi paralela al ferrocarril de Panamá y se requeriría de un túnel de 7.720 metros de largo a través de la cordillera continental en Culebra. En este sitio se construiría dicho túnel. Con este plan por un canal que pasara por Panamá, Vis viajó a Bogotá, donde en nombre de la sociedad negoció un tratado con el gobierno colombiano. Siguiente. Es así que se firmó el tratado el 20 de marzo de 1878 y se conoció como la concesión Vice. Otorgaba a la Société Civile el derecho exclusivo para construir un canal interoceánico por Panamá. Conforme a una cláusula del tratado, esta vía acuática revertiría al gobierno colombiano luego de 99 años sin compensación, es decir, hacia 1978. Siguiente. ¿Y quién era el gobierno en aquel momento en Colombia? ¿Quién fue el presidente de Colombia en 1877? El político santanderiano del liberalismo radical, presidente de la República durante el periodo 1876-1878, más que un orador, un escritor o un estadista, José Bonifacio Aquileo Elías Parra Gómez fue un administrador práctico y metódico, actitud que debió adquirir durante su larga experiencia como hombre de negocios, y es quien firma este contrato. Siguiente. Mientras tanto, en París, la Sociedad Geográfica, reunida en Congreso, envió invitaciones para que ese Congreso hiciera estudios del canal interoceánico
y se programó para celebrarse en París el 15 de mayo de 1879. Siguiente. Pero durante ese congreso hubo críticas. Los críticos alegaban que uno de los objetivos principales del congreso sería, en primer lugar, proporcionar la legitimidad que tanto necesitaba la concesión Wiese, tal y como lo reconoció de Lesseps, para lograr el apoyo financiero. Siguiente. El objetivo de ese congreso entonces no era aprobar una ruta o los planos, pues esa decisión ya la había tomado de Lesseps, sino introducir pública y ceremoniosamente la decisión y la ya negociada concesión Wiese. También sirvió para dar la apariencia de que contaban con una aprobación científica imparcial a nivel internacional. Siguiente. Entonces se presentaron en ese congreso propuestas. Hubo 14 propuestas para los canales a nivel por Panamá. Entiéndase, a nivel por Panamá, incluyendo el plan de Lesseps desarrollado por Wiese y Reclus. Un subcomité entonces redujo todas esas 14 propuestas a 2. La una fue la de Nicaragua y la otra la de Panamá. Es decir, de esas 14 propuestas en el Congreso, la de Panamá seguía teniendo adeptos y defensores. Siguiente. Pero hubo opiniones. Como era de esperarse, los ingenieros y otros presentaron opiniones opuestas sobre los varios planes del canal que debería pasar por Panamá. Uno de esos ingenieros fue el barón Gaudin de L'Épinay, Nicolás Joseph Adolphe Gaudin de L'Épinay, barón de Brusly. L'Épinay, el ingeniero jefe del Departamento de Puentes y Carreteras de Francia, era conocido por su inteligencia, al igual que por su actitud condescendiente hacia aquellos con los que no estaba de acuerdo. Era el único de la delegación francesa que tenía experiencia en construcciones en el trópico, tras haber construido un ferrocarril en México entre Córdoba y Veracruz en 1862. En el Congreso hizo una enérgica presentación en favor de un canal con esclusas. Mírese bien, Deleuze quería el canal a nivel, y en esta opinión de L'Épinay presentó con argumentos, con experiencia y con muy buen sentido de ingeniería el canal, pero con esclusas. Siguiente. Y el plan de L'Épinay incluía la construcción de represas, una a través del río Chagres, cerca de su desembocadura en el Atlántico, y otra en el Río Grande, cerca del Pacífico. La altura aproximada de 80 pies del lago artificial que sería creado, se accesaría a él por medio de esclusas. Era un proyecto y un plan que no contemplaba un canal a nivel. He ahí una opinión. Siguiente. ¿Y cuáles ventajas tendría? Las principales ventajas del plan sería la reducción en la cantidad de excavación necesaria y la eliminación de los peligros de inundaciones del río Chagres. Siguiente. El tiempo estimado para construir este canal con esclusas
sería de 6 años. Siguiente. El plan. Entonces, Lepinay incluía la construcción en el río Chagres, cerca a la desembocadura en el Atlántico, una, y la otra en el Río Grande, cerca del Pacífico. La altura de 80 pies para acceder al lago artificial que sería creado se accesaría por medio de esclusas. Esta insistencia en las esclusas era fruto del estudio y la experiencia de ingenieros. Las ventajas principales del plan sería la reducción de excavaciones y los peligros de inundación del río Chagres. Y se hace esta nueva advertencia. El plan debe incluir simplemente las esclusas. Siguiente. También se tuvo en cuenta la salud. El tiempo estimado de construcción sería de 6 años. Y en ese tiempo, algo así, 6 años, tendrían la salud la prioridad. Como este plan requería de un menor volumen de excavación, habría menos problemas a las supuestas teorías prevalecientes que decían que las enfermedades tropicales eran causadas por alguna clase de emanación tóxica que salía de la tierra recién excavada y expuesta al aire. Se pensaba en una emanación de vapores, pero no se pensaba en ese gran enemigo que se llama el zancudo. Adelante. El diseño. El diseño del Lipenay incluía todos los elementos básicos diseñados en lo último para el actual Canal de Panamá en ese momento. La compañía francesa utilizaría estos conceptos como base para el canal de esclusas que adoptaría eventualmente en 1887, luego del fallido intento por construir un canal a nivel del mar. El canal a nivel del mar en Panamá no sería construido. Siguiente. Visión. De haber aprobado este plan en un principio, Francia hubiera podido prevalecer en su esfuerzo de construir el canal. De haberse aprobado en un principio en 1879, el Canal de Panamá bien hubiera podido ser terminado por Francia en vez de los Estados Unidos. Sin embargo, el diseño del Lipenay no recibió mucha atención como era originalmente, con esclusas y un lago artificial para acceder a las aguas que moverían esta magna obra de ingeniería. Siguiente. El canal de Nicaragua, que fue la segunda opción. Siempre se ha mencionado y en ese momento la delegación estadounidense con el plan por Nicaragua fue presentado por Aniceto García Menocal, un cubano de nacimiento. Menocal era un ingeniero civil asignado por el almirante Amén a los estudios de Gran en Nicaragua y Panamá. La bien organizada y convincente presentación de los estadounidenses estuvo a punto de acabar con los cuidadosamente orquestados planes del ESEPS. Pero una vez más, no fue así. Se decidió el canal por Panamá. Siguiente. Entonces, hay una convocatoria. Del ESEP pensó que en una semana
sería suficiente tiempo para lograr el consenso y finiquitar los detalles. Con las cosas ahora amenazando con salirse de sus manos, el viernes 23 de mayo lanzó el manto de la indiferencia, como escribió un delegado, y convocó una sesión general del CES. Insistía en el canal a nivel siguiente. Habla del Lesseps. Parado frente a un gran mapa del Lesseps, confiado y relajado, se dirigió por primera vez al Congreso. Habló espontáneamente en un lenguaje sencillo y directo y con mucha convicción y vasto conocimiento, haciendo que todo sonase correcto y razonable. El mapa, al cual se refirió con familiaridad, mostraba claramente que la mejor ruta para construir el canal era por Panamá. Era la ruta que ya se había seleccionado para desarrollar el ferrocarril transcontinental de Panamá. No había duda que el canal a nivel era el tipo correcto que se debía construir y absolutamente ninguna duda de que Panamá era el mejor y el único lugar para construirlo. Cualquier problema, y de seguro habría algunos, se resolvería por sí solo, como había ocurrido en Suez. Su audiencia estaba encantada. Siguiente. De Lesseps. Luego de su presentación, todo cayó en su sitio para de Lesseps, y la recomendación del comité técnico fue la de construir un canal a nivel por Panamá. Sin embargo, de ninguna manera fue todo pacífico y unánime. Casi la mitad del comité se había retirado aún antes de la votación. Luego de la votación con el pleno del Congreso reunido, se leyó el informe del comité y se aceptó la votación final e histórica. La resolución del comité decía siguiente, con un gran argumento. Comillas, el Congreso cree que la excavación de un canal interoceánico a nivel tan deseado para satisfacer los intereses del comercio y la navegación es factible y que para poder tomar ventaja de las indispensables facilidades para el acceso y operación que un cauce de este tipo debe ofrecer por encima de todo, este canal debe extenderse desde el Golfo de Limón hasta la Bahía de Panamá. Cierra comillas. Siguiente. Y fue aprobado. La resolución fue aprobada con 74 votos a favor y 8 en contra. Los votos en contra incluyeron a Delepinay y Alexandre Gustave Eiffel. 38 miembros del comité estuvieron ausentes y 16, incluyendo a Men y Menocal, se abstuvieron. Gustave Eiffel construiría en París la famosa torre que lleva su nombre. Los votos a favor, predominantemente franceses, no incluyeron a ninguno de los 5 delegados de la Sociedad Francesa de Ingenieros. De los 74 que votaron a favor, solo 19 fueron ingenieros, y de ellos uno solo, Pedro Sosa, de Panamá, había estado alguna vez en América Central. Siguiente. Visita. Luego de organizada la Compañía Universal du Canal Interoceánico de Panamá, el 17 de agosto de 1879, bajo la presidencia de Lesseps, se obtuvo la concesión vice de la sociedad civil. Se ordenó un nuevo estudio y una comisión técnica internacional
formada por renombrados ingenieros, viajó a Panamá en compañía de Lesseps para conocer el istmo de primera mano. Siguiente. Ceremonia. Cumpliendo su promesa de sacar la primera palada de tierra para el canal de Panamá, de Lesseps organizó una ceremonia especial el 1 de enero de 1880, en la que su joven hija, Ferdinanda de Lesseps, haría los honores al sacar la primera palada de tierra. La ceremonia se realizaría en la desembocadura del Río Grande, que sería la entrada del futuro canal en el Pacífico. Siguiente. La ceremonia. En el día escogido, pero más tarde que la hora escogida, el bote de servicio vapor Taboguilla llevó a de Lesseps y a un grupo de distinguidos invitados 3 millas hacia el sitio donde se celebraría la ceremonia en el Río Grande. Luego de realizar los festejos y actividades acordes a bordo, sin embargo, como algunos invitados llegaron tarde y atrasaron al Taboguilla, la marea del Océano Pacífico había bajado tanto que la nave no pudo atracar en el área designada. Por supuesto que el intrépido de Lesseps tenía lista una solución. Siguiente. El acto. Tenía consigo una pala y una piqueta traídas de Francia especialmente para esta ocasión. Ahora, al declarar que de todas formas el acto era solo simbólico, arregló para que su hija Ferdinanda diera el golpe ceremonial con el pico a una caja de champaña llena de tierra. La caja de champaña vacía fue quizás un indicio del regocijo y aplauso que siguieron al acto oficial. Siguiente. Decisión. De Lesseps decidió entonces que sería otra ceremonia para inaugurar la sección del canal que tuviera la excavación más profunda, el corte a través de la cordillera continental en Culebra. Se organizó una ceremonia y el 10 de enero de 1880 los funcionarios indicados y los invitados se reunieron en Cerro Culebra, llamado más tarde Cerro del Oro, para la ceremonia, que incluyó ser testigos de la voladura realizada para romper la formación de basalto justo sobre la cima. Luego de la bendición por el obispo local, la joven Ferdinanda hizo otra vez los honores, oprimiendo el botón del detonador eléctrico que volaba la carga, que arrojó una gran cantidad de roca y tierra al aire. Siguiente. Delegación. Como de Lesseps era un diplomático de carrera y no un ingeniero, hecho que quizá debieron haber recordado más a menudo al tomar las decisiones sobre el diseño del canal, su hijo Charles se encargó de la tarea de supervisar el trabajo diario en este canal. Siguiente. Promoción. El mismo de Lesseps se encargó de la importante tarea de promover y conseguir el dinero para el proyecto de fuentes privadas. Al no tener la más mínima inclinación científica o técnica, de Lesseps dependía de una fe más bien ingenua en la naturaleza fortuita de la tecnología naciente. Siguiente. Accionistas. Por eso se preocupó muy poco por los problemas que enfrentaba el gigantesco esfuerzo, sintiéndose seguro de que de alguna manera la gente correcta con las ideas correctas y las máquinas adecuadas aparecerían milagrosamente en el momento adecuado y se encargarían de ellos. Su confianza y entusiasmo sin límite para el proyecto y su fe consumada en los milagros de la tecnología
atrajeron a los accionistas. Siguiente. La firma constructora. Se tienen 4 fases cuando se inicia esta magna obra. La fase 1, para realizar el trabajo del ESEPS, contrató a la firma Cuberó y Gersen, por la cual habían trabajado en Suez. Viendo el trabajo en retrospección, se podía decir que se dividió en estas 4 fases. Durante la primera fase, del 12 de marzo de 1881 a finales de 1882, todo el proyecto estuvo a cargo de Cuberó y Gersen. Siguiente. Fase 2 y fase 3. Durante la segunda fase, de 1883 a 1885, luego de la salida de Cuberó y Gersen, el trabajo lo realizaron una variedad de pequeños contratistas bajo la supervisión de la Compañía del Canal. En la tercera fase, entre 1886 y 1887, el trabajo lo realizaron varios grandes contratistas. Siguiente. Se movió la tierra. Se observan los cortes en la corteza terrestre, el tren, las grúas y las palas que horodaron la tierra y movieron toneladas, por no decir millones de toneladas. ¡Muévete, tierra! Siguiente. Cuarta fase. Finalmente, en la cuarta fase, iniciada en 1888, se abandonó el proyecto de un canal al nivel del mar, aunque solo de manera temporal, y se reemplazó por la construcción de un canal de esclusas, con la idea de que una vez que éste entrara en operación, el cauce podría ahondarse paulatinamente para construir un canal a nivel. Siguiente. Pero pasó el tiempo y ya era demasiado tarde y gradualmente el trabajo se detuvo. Armand Reclus, el agente general o superintendente en jefe de la Compañía Universal, dirigió el primer grupo de la construcción francesa, formado por unos 40 ingenieros y funcionarios. Llegaron a Colón el 29 de enero de 1881 a bordo del barco Lafayette. Siguiente. Pero se enfrentaron al problema de Panamá, la jungla. Reclus esperaba con optimismo que las tareas preparatorias tomaran más o menos un año, pero la dispersa población panameña, en primer lugar, no se prestó para el reclutamiento laboral y la espesa jungla en Panamá tampoco permitió el paso rápido por el interior para realizar el trabajo. Entonces se ideó tomar gente de las islas del Caribe, sin tener en cuenta que no eran raizales de Panamá, es decir, acostumbrados al clima de esa región. Entonces apareció una cosa que se llamó malaria. Gaston Blanchet, el director de Cuberó y Gersen, acompañó a Reclus al istmo. Como Blanchet era conocido como la fuerza que movía la compañía, fue un golpe tremendo cuando murió, aparentemente de malaria, luego de solo 10 meses en el proyecto. Pero en realidad la malaria no estaba sola. La malaria o paludismo, también apareció otras entidades de salud como la fiebre amarilla, el chikungunya, el dengue, el Zika, y arrasó con la vida de 20
20.000 trabajadores. Se cree que el total de muertes en esta gran hazaña francesa fue de 22.000 personas. Siguiente. Y el trabajo. El trabajo continuó. Los estudios se terminaron y se determinó la ruta del canal con más exactitud. Se inició la construcción de los edificios de servicio y las viviendas para obreros. La maquinaria debería llegar pronto, pero esta fue fabricada en Europa y el resto en los Estados Unidos. Se necesitaba toda clase de equipo, lanchas, excavadoras, camiones, volquetas y grúas, hasta telégrafo y equipo telefónico. Ya se habían inventado todas estas cosas. Siguiente. Y tuvo una nueva decisión. Habiendo perdido la mitad de su capital original para el año de 1898, la compañía tenía pocas opciones: o abandonar el proyecto o venderlo. Los directores de la compañía decidieron proponer un trato al mejor postor, los Estados Unidos de América. Era un secreto que Estados Unidos tenía interés en el canal Isthmic. Siguiente. Acuerdo. Con el informe de la Comisión Técnica a mano y una propuesta tentativa para la transferencia de los derechos, los funcionarios de la compañía viajaron a los Estados Unidos, donde el presidente William McKinley los recibió el 2 de diciembre de 1899. Lograr un acuerdo tomó 5 años, pero fue firmado eventualmente. Siguiente. Pero ¿qué pasaba en el departamento de Panamá, que pertenecía a Colombia? Estalló a finales del siglo XIX la Guerra de los 1000 días, que fue un conflicto civil de Colombia disputado entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902, por inconformidades ante políticas y resultados anteriores de la política de la regeneración apoyada por el Partido Nacional, movimiento inicialmente encabezado por Rafael Núñez, conformado por conservadores y liberales moderados. Muchos políticos liberales, radicales y conservadores rechazaron medidas que consideraban exageradas por parte del gobierno. Siguiente. Y además, los radicales del Partido Liberal buscaban formas de llegar al gobierno y revertir los cambios de la regeneración, pero los nacionalistas, que tenían el control del gobierno en sus manos, disponían de estrategias a su favor que podían restringir las acciones de otros políticos y partidos y alejarlos del mismo. Siguiente. ¿Qué fue la Guerra de los 1000 días en Panamá? La Guerra de los 1000 días, a fines del siglo XIX, 1899-1902, fue un duro enfrentamiento entre liberales y conservadores en Panamá. Tuvo un costo humano de alrededor de 100.000 muertos y consolidó en el Nuevo Tiempo, en 1902-1905, a los conservadores en Panamá en el poder. Siguiente. 3 de noviembre de 1903. Panamá proclama su independencia el 3 de noviembre de 1903 y se separa de la República de Colombia. Este 3 de noviembre, Panamá conmemora 121 años de la separación de la hermana República de Colombia, convirtiéndose así en un país libre e independiente. Se había perdido el canal.
¿Qué pasó luego? Los Estados Unidos habían tomado el contrato de la compañía francesa y con el gobierno de Panamá construyeron el canal, y ese avance de 1888 fue hasta 1914, cuando la obra ya concluida da paso al primer buque que pasa entre el Pacífico y el Atlántico, o entre el Atlántico y el Pacífico. Siguiente. El Canal de Panamá comunica el Mar Caribe, ubicada en el istmo en su punto más estrecho, y mide 82 kilómetros. Desde su inauguración el 15 de agosto de 1914, ha facilitado la comunicación interoceánica, ha dinamizado el comercio, crecimiento económico por ser una vía corta y de bajo costo. Adelante. Es así como el SS Ancón, el primer barco que cruzó el Canal de Panamá en el año de 1914, hace 100 y pico de años. Siguiente. ¿Cómo se hizo los Estados Unidos el canal? Roosevelt, entonces presidente de Estados Unidos, inició negociaciones con el gobierno colombiano para obtener los derechos de construcción. En enero de 1903 se firmó el Tratado de Rand-Hey entre ambos países, un acuerdo que habría permitido a los estadounidenses construir el canal bajo condiciones muy favorables para su país. Sin embargo, el Congreso colombiano, preocupado por las concesiones excesivas a una potencia extranjera y las implicaciones para su soberanía, rechazó el tratado en agosto de ese mismo año. Este rechazo dio lugar a un punto de no retorno. Siguiente. Y los Estados Unidos dragaron, movieron tierra y construyeron el canal. Los muertos en la construcción del canal por parte de Estados Unidos pasaron de 5.000 contra los 22.000 que tuvieron los franceses. Siguiente. Bibliografía. Doctor Miguel, se agradece esta hermosa oportunidad y esperamos continuar contando la historia. Gracias, doctor Miguel. Muchas gracias, mi querido e ilustre historiador John Oscar Monroy Vega. Ha hecho usted una descripción sumamente interesante de cómo fue el proceso para la construcción del canal. ¿Cuántas cosas no se vieron y cuántas cosas no resultaron en conflictos personales y en toda clase de acciones políticas? En realidad, la construcción de ese canal fue toda una epopeya. Y afortunadamente la llegada del presidente americano, que era una persona sumamente interesante, pero además muy perentoria, se logró la construcción del canal, que es algo verdaderamente maravilloso para América. Lástima que durante ese proceso se hubiera perdido a Panamá como una parte integral de la República y fundamental para nuestra historia. Mucho perdimos con la salida de Panamá. Pero bueno, de todas maneras, seguimos teniendo costa en el Pacífico y costa en el Atlántico. Pero las dificultades de la construcción de un canal son gigantescas, como lo vimos en este maravilloso
montaje que nos habló el doctor Oscar Monroy Vega. Es interesantísimo lo que pasó. Muy poca gente lo sabe. Muchas gracias, doctor Monroy, por esta excelente información que nos pone al día en cuanto a ese punto histórico que tanto se ha debatido y que todos los días vuelve a ser considerado. Por fin logró la solución. Reciba pues, doctor Monroy, un gran abrazo y mis más fuertes gratitudes por esta insuperable información que en realidad para los colombianos es muy valiosa. Quiero invitar a los distinguidos miembros que nos acompañan a ver quién quiere hacer algún comentario sobre este suceso. Miguel. A ver, el doctor Gentil Almario Vieda, por de la República. Gracias, doctor Miguel, muy agradecido. Pues muy interesante la conferencia del doctor Oscar Monroy y nos trae el recuerdo de una de tantas épocas trágicas que ha tenido el país. Nosotros ya deberíamos, digo yo, estar acostumbrados a las tragedias. Estamos en una que quién sabe cómo va a terminar, pero hemos estado tradicionalmente metidos en problemas. La pérdida del Canal de Panamá es algo monstruoso, es algo de lo cual no se le puede echar la culpa a nadie distinto a nosotros mismos. Los partidos políticos se encargaron de llevar la guerra a Panamá, que fue la causa verdadera y fundamental de haber perdido el canal. Los Estados Unidos, al estar comprometidos, como nos lo ha enseñado, recordado el doctor Oscar Monroy, estaban haciendo el esfuerzo para la construcción del canal, con la experiencia tenida ya por el fracaso de los franceses en esa misma tarea. De manera que no era fácil para ellos arriesgar un capital, una noción del éxito que debería haberse garantizado, y entonces ahí tenemos el gran fracaso de Colombia con relación a la pérdida del Canal de Panamá. Es algo verdaderamente monstruoso y que nos lo hace recordar el doctor Monroy de una manera clara, porque es algo que todavía no permite que se sane. Esa es una herida, la que recibió el país con la pérdida de Panamá. Repito, fue el llevar la guerra a Panamá, la guerra civil de los 1000 días a Panamá, hecha por un partido político, de llevar esa guerra ya sin necesidad, y los Estados Unidos no podían aceptar que se fracasara o ellos fracasaran en esa obra magnífica del canal. Nuevamente mis felicitaciones al doctor Monroy y al doctor Miguel Santamaría por su insistencia en hacernos recordar la historia. Ojalá para bien, recordarla para no volver a caer en los terribles errores que han desbaratado este país. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido coronel. En realidad ha sido una conferencia verdaderamente iluminante, porque muy poca gente hoy en el país conoce la historia de Panamá, de lo que pasó. No solamente para sentir un lógico arrepentimiento por la estupidez que se llevó de una guerra civil que acabó con una empresa gigantesca, que para Colombia hubiera sido de alguna trascendencia extraordinaria. Hubiéramos tenido unas posibilidades sumamente grandes si el canal hubiera sido colombiano, si se hubiera logrado el arreglo con los Estados Unidos o con los franceses o con quien fuera. Pero de todas maneras, eso se debió
a esa tremenda capacidad guerrera que tenemos los colombianos y sobre todo a abandonar los grandes principios para volvernos técnicos y armadores de primera categoría. Ha sido una conferencia verdaderamente extraordinaria que naturalmente para los archivos y para el futuro del conocimiento que nosotros nos encargaremos de eso es un punto fundamental que aclara muchas cosas, porque hoy ve uno muchas crónicas, ve que el señor Trump está hablando de que hay que tomar el canal de Panamá y cualquiera de nosotros siempre están siguiéndolo o negándolo. De todas maneras, para Colombia el canal de Panamá es fundamental. Y porque nunca, por esas mismas razones, hemos tenido la capacidad para emprender nosotros mismos el canal por el atrás. En realidad, esa era una oportunidad que pudiera haber funcionado y varias veces ha tratado de funcionarse con muchas propuestas, pero financieramente vemos que es muy difícil y quién sabe cómo podrían ser las combinaciones para lograr. De manera que le agradezco profundamente al doctor Oscar Monroy Vega por su presencia en el día de hoy y sobre todo por habernos traído una vez más de las muchas que ha tenido la bondad de brindarnos un conocimiento tan profundo, tan inteligente, tan acertado sobre lo que ha sido la historia de nuestro país y el resultado terrible de las diferencias internas que tantos daño nos han hecho y nos siguen haciendo. Quiero invitar a los distinguidos oyentes a que nos ayuden a conseguir los conferencistas, invitarlos a que en realidad los grandes y buenos investigadores que tiene el país nos brinden oportunidades como las que nos da el doctor Oscar Monroy Vega y esperamos que él nuevamente nos acompañe en otra conferencia, otras muchas conferencias sobre la historia de nuestro país, como para en el principio alegrarnos y llenarnos de esperanza, pero también para tener una experiencia triste por las diferencias y lo que ha hecho que no podamos llegar a un acuerdo oportunamente para solucionar los problemas. Con estas palabras quiero invitarlos muy cordialmente para dentro de 8 días a otra brillante conferencia que tendremos aquí. Un gran abrazo para todos y muchas gracias por su presencia.